Queridos hermanos y hermanas, hoy le pedimos a nuestro Padre Celestial que derrame sobre todos nosotros su Santo Espíritu, sus dones, frutos y carismas. ¿Cuáles son los dones, frutos y carismas del Santo Espíritu de Dios? En la homilía los vamos a mencionar. De tal manera que llenos de la fuerza del Espíritu Santo seamos testigos del poder del Señor y anunciemos la palabra con valentía. Que Dios le conceda bienestar integral al pueblo, sin exceptuar bien alguno. Trabajo, salud, educación, vivienda. Participemos activamente en esta santa celebración. Presentémosle al Señor nuestras intenciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Es tiempo de reconciliación, de perdón, perdonarnos a nosotros mismos, perdonar a los demás, pedir perdón al Padre Celestial. Por eso decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Omnipotente y sempiterno Dios, que quisiste que el sacramento pascual fuera celebrado durante 50 días, conceda a todas las naciones que las lenguas diversas por el don celestial se congreguen en la única confesión de tu nombre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro del Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés y todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración preguntaban, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia y en el Punto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, y en Egipto o en la zona de Libia, que limita con Cirené. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes, y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra, aleluya. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra, aleluya. Bendice el Señor, alma mía. Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza, que numerosas son tus obras. Señor, la tierra está llena de sus criaturas. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la faz de la tierra, aleluya. Si reiteras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo, pero envías tu Espíritu, que tú das vida y renueva al aspecto de la tierra.
Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la faz de la tierra. Aleluya. Que Dios sea glorificado para siempre y que goce con sus criaturas. Ojalá que le agraden mis palabras y yo me alegraré en el Señor. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la faz de la tierra. Aleluya. Carta de San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios que hace todo en todo es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos a pesar de ser muchos forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos somos y seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Estando Jesús en el templo, el último día, el más solemne de la fiesta, en voz alta hizo este llamamiento: el que tenga sed, venga a mí. Y el que cree en mí, que beba, porque como dice la Escritura, de su pecho habían de brotar manantiales de agua viva. Con aquel llamamiento se refería al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él. En efecto, como Jesús no había sido glorificado aún, todavía no había venido el Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la palabra de Dios, queridos hermanos y hermanas, inicia hablándonos del amor de Dios. Dios es amor. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque el verdadero rostro del Señor es el amor y la misericordia. Amémonos los unos a los otros. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Aleluya. Dios nos da su Santo Espíritu. Esa promesa maravillosa, tanto del Padre como del Hijo, se cumple día a día. Y el Espíritu Santo viene en nuestro auxilio, es el Paráclito, es decir, el que nos consuela y nos protege. Que el Espíritu Santo descienda sobre todos nosotros, los colombianos, para que seamos consolados ahora que hay aflicción, martirio, cruz. El Espíritu Santo desciende y nos llena de alegría y también nos protege de toda perturbación, de los espíritus del mal. Por eso, queridos hermanos, que cada uno de nosotros sienta que de verdad Dios es amor y nos ama demasiado. Dios te ama, Dios te quiere, es importante para el Señor. Yo te invito para que vivas bajo la acción del Espíritu, experimentando día a día el amor incondicional del Señor. También la palabra del Señor nos invita a confesar a Jesucristo como el Señor de señores, el Rey de reyes, que murió, resucitó y nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, el alfa y la omega, el principio y el fin. Suyo es el tiempo y la eternidad. A él la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Por las llagas de Jesús hemos sido sanados, por su sangre liberados. Jesucristo, luz del mundo, te ilumine a los colombianos para que pasemos a mejores condiciones de vida y siempre tengamos en cuenta la centralidad del ser humano, sus derechos que han de ser respetados y son derechos para todos. Todos, creados a imagen y semejanza de Dios, gozamos de los mismos derechos, los mismos deberes y la misma dignidad. Bendito sea Jesucristo el Señor. En tercer lugar, la palabra nos habla precisamente de la Torre de Babel, donde hay dispersión, hay confusión y caos, como ha sucedido en Colombia. ¿Por qué sucede esto? Sencillamente porque los hombres desean construir una torre, el dominio absoluto, dominio económico, dominio tecnológico, dominio político,
todo concentrado en una sola persona, empresa o en pocas familias. Se concentra eso y llega a tal momento que empieza la dispersión, el caos, la violencia, la confusión por la inequidad. Dice la palabra del Señor, en aquel entonces todo el mundo hablaba una misma lengua. Se quiere homogeneizar las culturas, se quiere homogeneizar todo en una sola lengua. Se quiere homogeneizar todo en ciertas costumbres, que los colombianos, latinoamericanos, perdamos nuestras costumbres, dialectos, juegos, deportes, y se quiere homogeneizar. No se puede permitir eso porque llegará confusión y llegará dispersión. Es muy importante que la economía busque servir, que la política y los políticos busquen servir antes que dominar, y que la tecnología no aísle a la persona, a los estudiantes. No podemos dejarnos llevar por el paradigma tecnocrático, que la tecnología sirva para evangelizar, para resucitar, para restaurar. Lamentablemente hay los lados oscuros de la red y hay enfermedades mentales, hay crisis de ausencia, hay muchas cosas negativas precisamente por la tecnología. Necesitamos todo poder ponerlo a la centralidad del hombre y de la mujer. Sin embargo, hay una buena noticia, no todo está perdido. Del caos surge la armonía, de la oscuridad surge la luz. Es muy importante saber que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas cuando todo era caos y confusión. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Dijo Dios, haya flora y fauna, hubo flora y fauna. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y creó al ser humano a su imagen y semejanza, todo por la fuerza del Espíritu Santo. Por eso yo los invito a vivir día a día motivados por el Espíritu de Dios, su fuerza y su energía positiva, de tal manera que esta torre de Babel sea destruida y empiece la armonía social, la paz social, la amistad social, la fraternidad social. Aprendamos a ser, aprendamos a estar, aprendamos a convivir, a amarnos, a querernos, a respetarnos como colombianos, hijos de la misma nación, hermanos en Jesucristo, hijos de la misma madre tierra. Por eso, queridos hermanos, el Salmo 103 nos dice, Dios envía su Espíritu y renueva la faz de la tierra. Que Dios Padre y Jesucristo resucitado nos den su Santo Espíritu para que haya renovación en nuestros pueblos y ciudades, haya transformación social, cambio positivo, transformaciones que se logran a largo plazo, porque el tiempo es superior al espacio, es decir, buscamos tiempos, procesos de cambio y de transformación antes que espacios para dominar, para mandar, para aplastar. Esos espacios hacen referencia a las torres de Babel de la antigüedad, pero también a las nuevas torres de Babel que hay en una ciudad, en un pueblo, en un país o incluso en una región como Latinoamérica. No queremos torre de Babel. Queremos antes bien un Pentecostés permanente donde cada uno de nosotros, a pesar de la diversidad, nos entendamos, que busquemos el bien común y que haya siempre esa diversidad reconciliada donde también hay totalidad, beneficio para todos, ayuda para todos, salud para todos, trabajo para todos. Bendito y alabado sea el Señor. ¿Y cómo es, queridos hermanos, precisamente la vida en el Espíritu? Dice, sabemos que la creación entera hasta el presente gime y sufre dolores de parto, y no solo ella, también nosotros. Todos juntos escuchamos un clamor. Son las voces de los manifestantes, de quienes protestan, son las voces de los marginados, excluidos, de los negros, de los indígenas, son las voces de aquellas personas que no tienen trabajo, ni salud, ni educación, son las voces de aquellos que no tienen nada, absolutamente nada. Todos juntos escuchamos un clamor, una protesta, una marcha. Ante ese clamor de las personas también está el clamor de la Madre Tierra, gime dolores de parto. Es una crisis social, pero también es una crisis social. Por eso hablamos de una crisis socioambiental. Es una crisis socioambiental porque hay contaminación, deforestación, desertificación, tala de árboles, pérdida de biodiversidad. Y entonces Dios escucha el clamor de la flora y de la fauna y estas especies tan maravillosas que hay en Colombia, y también escucha el clamor de aquellas personas que no gozan todavía de plena ciudadanía porque se pisotean, no se les respeta sus derechos humanos.
Y ante esa realidad, Dios en persona baja a liberarlo, envía a su Hijo, se encarnó en el seno de una mujer, que vivan las mujeres, que vivan nuestras madres. Y es así que a través de su encarnación, pasión, muerte y resurrección nos ha liberado. Durante 50 días hemos celebrado la resurrección de Jesucristo, el gran misterio pascual, el paso de la muerte a la vida, que cada uno de nosotros experimente día a día. La resurrección en Jesucristo vivo y resucitado. Y es precisamente que el resucitado nos da su Santo Espíritu para crear nuevas todas las cosas. Vamos caminando hacia una nueva creación, hacia una nueva humanidad, renovados bajo la acción del Espíritu de Dios. Hoy yo pido al Padre Celestial que nos dé su Santo Espíritu. Y entonces dice la palabra del Señor: el Padre nos concede la perfecta adopción y la redención incluso corporal. Es importante que como colombianos tomemos conciencia de la filiación divina. Dios es el Padre común, el Padre de todos, somos sus hijos. Somos entonces herederos de las promesas del Padre Celestial y que esa promesa se haga realidad en tu vida. Es decir, que seas bendecido en el campo y en la ciudad, que seas bendecido cuando entres a tu casa y salgas de tu casa, que seas bendecido en trabajo, en salud, en educación y en vivienda, que seas bendecido en todas las dimensiones de tu existencia. Solamente Dios te pide que vivas en el santo mandamiento del amor. Esto significa no matar. Queridos hermanos, cuando nos amamos, amamos también nuestra patria, nuestra ciudad, nuestro país y buscamos la transformación, el cambio y el mejoramiento constante. Aparte de tomar conciencia de ciudadanos y de hijos de Dios, fundamental vivir en la esperanza. La fe en Cristo vivo y resucitado que nos da su Santo Espíritu nos motiva a estar siempre llenos de esperanza. La esperanza nos dice si es posible el mejoramiento, la transformación, la renovación, la búsqueda del bien común, el respeto al destino universal de los bienes, si es posible que todos tengan un territorio donde vivir, que cultivar para tener su techo con su familia y seres queridos, si es posible que la persona que ha caído en drogadicción, prostitución, alcoholismo, ha sido víctima de trata de personas, tenga un cambio, una transformación y sea restaurada, rejuvenecida. Si es posible el diálogo, la amistad social y la fraternidad social. Si es posible un mundo mejor donde aprendamos a convivir y ese diálogo sea un diálogo en las pequeñas relaciones o micro relaciones allí en el barrio, en la casa, donde nos movemos, pero también a través de las macro relaciones. Por ejemplo, diálogo entre economía y política, diálogo entre religión para la paz. Queridos hermanos, no nos dejemos robar la fe, no nos dejemos robar la esperanza, no nos dejemos robar el deseo de amistad y de el amor social. Por eso dice la palabra que el Espíritu Santo que el Padre y el Hijo nos envía, se acuerda de nuestra debilidad. ¿Quiénes son los débiles en la actualidad? Son los que no tienen trabajo, ni salud, ni educación. Los débiles son aquellas personas que están en el vientre materno y son abortados. Los débiles son aquellas mujeres que en este momento son irrespetadas y víctimas de explotación sexual y laboral. Los débiles son aquellas personas que no tienen absolutamente nada y están migrando de un país a otro. Los débiles son las personas que en este momento no tienen un computador, no tienen acceso a la tecnología e internet. Los débiles son aquellas personas que no tienen educación. Por eso el Señor fortalece nuestra debilidad, nos exalta y Cristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a todos. Dios hace opción preferencial por aquellas personas débiles, por los pobres, para enriquecernos, bendecirnos, promocionarnos, transformarnos. Por eso, queridos hermanos, no podemos dejar a un lado al pobre, aquella persona que no goza de plenitud, de hijos de Dios y de ciudadanos. Y es por eso, queridos hermanos, queremos al Padre y al Hijo invocando su Santo Espíritu. Nosotros no sabemos qué pedir en la oración, ni la forma de hacerlo, pero el Espíritu Santo viene en nuestra debilidad, en nuestro auxilio. Y por eso
Hoy vamos a orar para que el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros y le presentamos nuestros sentimientos para que de la tristeza pasemos a la alegría. El Espíritu Santo llena nuestro corazón de sus dones, frutos y carismas, de los cuales les voy a hablar en este momento. Precisamente Jesucristo nos dice a través de una simbología, la simbología del agua, que el que tenga sed venga a mí y que el que crea en mí que beba. De su corazón brotarán manantiales de agua viva. El Espíritu Santo es esa agua que satisface nuestra sed de plenitud, de felicidad, de vida en abundancia, de calidad. Por eso le decimos sí a la vida, le decimos no a la muerte. Queridos hermanos, dejémonos llenar del Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo esa agua que satisfaga nuestra sed de felicidad. Dice la palabra del Señor que precisamente en Pentecostés el Espíritu Santo se derramó sobre todos los que estaban orando y estaban congregados allí como comunidad de fe, de esperanza y de amor, y empezaron a hablar lenguas nuevas. Si en la torre de Babel hubo confusión y hubo desorientación y caos, aquí bajo la acción del Espíritu Santo hay comprensión, hay unidad, hay armonía, hay diálogo, hay paz. Bendito y alabado sea el Señor que da a todos los colombianos su Santo Espíritu, pero necesitamos abrirnos precisamente a la plenitud del Espíritu de Dios. Y empezamos precisamente hablando de los frutos. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu de Dios que quiere derramar en los colombianos? Si estabas triste, Dios te da alegría. Vivamos alegres en el Señor, se lo repito, vivamos alegres. Si estabas viviendo en odio, rencor, el Espíritu de Dios desciende sobre ti y te llena de amor para que practiques la caridad, la solidaridad y la misericordia. Si había violencia, el Espíritu Santo desciende sobre Colombia y nos da la gracia de vivir en paz, armonía consigo mismo, con la creación, con Dios y con los demás ciudadanos. Si en este momento experimentabas impaciencia, el Espíritu de Dios te da paciencia. Los procesos son a largo plazo. Los procesos de transformación hay que trabajar en ellos, pero a veces queremos resultados inmediatos. El Espíritu Santo también te da la gracia de la amabilidad, de la bondad, de la mansedumbre, de la fidelidad, del dominio propio. Por eso, queridos hermanos, de esta manera vamos a dar frutos buenos y abundantes día a día. Vas a crecer, a florecer, a fructificar constantemente. No solamente tú, también tu familia, tu comunidad, tu barrio, tu vereda, tu país y donde quiera que nos encontremos. Aparte de eso, Dios derrama su Santo Espíritu para todos los colombianos de cualquier región y le da los dones. Dios quiere dar estos 7 sagrados dones a los colombianos. Sabiduría, el arte del buen vivir, el arte de convivir, el arte de hacer. Por eso necesitamos hombres y mujeres llenos de la sabiduría, donde se respete la cultura, ancestros, hombres y mujeres sabios, se les respete al adulto mayor que transmite sabiduría a los hijos y a los hijos de generación en generación. 2, entendimiento e inteligencia para estudiar, aprender. Que Dios bendiga a los niños en la escuela, a los jóvenes en la universidad y que haya una formación permanente. En tercer lugar, ciencia, que la ciencia y la tecnología estén a favor del hombre y de la mujer y no sirva para dominar y aplastar. Aparte de eso, Dios nos da otro don. 4, el consejo. Un consejo a quien lo necesita, necesitamos transmitirlo y darlo. Un consejo con amor. Y luego nos dice en quinto lugar que Dios derrama sobre nosotros la fortaleza. Sean fuertes, sean valientes, valientes guerreros de Dios Altísimo. Dios combate a nuestro favor, Dios lucha con nosotros. Por eso, queridos hermanos, nos habla Efesios capítulo 6 del combate espiritual. Nuestro combate no es contra hombres y mujeres de carne y hueso, sino contra malignas fuerzas espirituales. Y por eso nos revestimos con la armadura de la fe. Nos ponemos el casco de la salvación, la espada de la palabra de Dios, el escudo de la fe, el chaleco de la justicia, el cinturón de la verdad, las sandalias de una actitud positiva frente a la vida. Vamos a luchar como soldados de Dios. Él está con nosotros, combate a nuestro favor, sintamos su presencia amiga. Aparte de eso nos da 6, el don maravilloso de la piedad. Se trata de adorar a Dios en espíritu y en verdad día a día, a orar. La piedad, queridos hermanos, no es religiosidad, es espiritualidad. La religiosidad te mata, la espiritualidad te da vida.
7. El Espíritu de Dios te da un don maravilloso que es el temor a Dios. Se trata de respetar a Dios, de vivir alabándolo y bendiciéndolo constantemente en la libertad de un hijo y de una hija de Dios. Aparte de los frutos del Espíritu y de los dones del Espíritu, también hay unos carismas espirituales de los que nos habla la palabra de Dios y quiero compartirlos en el día de hoy. Son 9. ¿Cuál de estos 9 que voy a mencionar considera que son tan importantes en la ciudad, en el campo y en medio de nosotros? Vuelve a mencionar como carisma del Espíritu, en primer lugar, la sabiduría. Luego habla del carisma de enseñar. Necesitamos maestros buenos que quieran transmitir valores éticos para una buena convivencia, más allá de dar sencillamente unas rúbricas. Aparte de eso, en tercer lugar está el carisma de la fe. Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Si tuviera fe como un granito de mostaza, le diría a la montaña, muévase, y la montaña se moverá. Está el carisma de las sanaciones. Dios bendiga el sistema de salud en Colombia y que haya salud para todos. Decimos no a las privatizaciones, decimos sí a la salud pública y que esa salud llegue a todos, sin exceptuar a nadie. Salud para los indígenas, para los negros, para aquellos que no tienen ciudadanía plena y están en las periferias urbanas. Salud para los pobres. Luego, en quinto lugar, dice el carisma de hacer milagros. Dios nos concede a todos ese carisma maravilloso de hacer milagros, de transformar el pan y el agua en vino. Vamos a transformar el agua en vino. Bendito sea el Señor para celebrar la vida, para danzar, para cantar, alabar y bendecir al Señor. Canten al Señor que la música es buena. El carisma de profecía. Necesitamos profetas en cada municipio de Colombia que denuncien las injusticias, anuncien la palabra de Dios, que es la buena noticia de la educación, de la salud, del trabajo para todos. Y dice la palabra 7, el carisma del discernimiento de espíritus, para saber qué es lo bueno, qué es lo malo y saber discernir quién es el que está diciendo la verdad en esas políticas públicas. Como políticos, quién está diciendo mentiras y quién puede buscar el bien común cuando llegue al poder. El carisma de hablar en lenguas y 9, de interpretar esas lenguas. Vamos a hablar el lenguaje del bien común, del destino universal de los bienes, de la propiedad privada. Vamos a hablar del cuidado de la casa común, del medio ambiente y de una ecología integral, que es la ecología precisamente del medio ambiente, la ecología humana, la ecología de la política, la ecología económica, siempre buscando promocionar, integrar, acoger. Bendito y alabado sea el Señor porque está presente en medio de nosotros. Ahora bien, la palabra nos dice que solamente bajo la acción del Espíritu Santo, que nos da sus dones, sus frutos y sus carismas, podemos decir Jesucristo es el Señor de mi vida, Jesucristo es el Señor de Colombia y por eso vamos a vivir bien, a tener calidad de vida. Hay unos principios. El primer principio es el de la diversidad. Hay diversidad de carismas, pero un solo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero un solo Dios que lo realiza todo en todos. Diversidad sí, uniformidad no. Bendito y alabado sea el Señor que hace posible una diversidad reconciliada, que haya diversidad de cultura, diversidad de danza, diversidad. Muy importante la diversidad. Bajo la acción del Espíritu Santo vamos a ser capaces de vivir unidos en la diversidad. También nos habla de otro gran principio, la palabra, y es el bien de todos, el bien común. Y por eso pedimos al Señor que envíe políticos que tengan en cuenta el bien común. Y oramos por esas políticas públicas en bienestar del bien común, no el bienestar personal o familiar o de unas pocas empresas, sino el bien de todos los pueblos, de todas las ciudades. Y aparte de eso, queridos hermanos, nos dice que es para promocionar al hombre y a la mujer. Nos da el símil del cuerpo. El cuerpo es uno solo, pero tiene muchos miembros. Y los miembros, a pesar de ser muchos, forman todos un solo cuerpo. Que Dios bendiga nuestro cuerpo, amemos nuestro cuerpo, valoremos nuestro cuerpo. La iglesia como cuerpo de Cristo y Colombia un solo cuerpo. Que viva unidos, no más guerra, no más violencia, no más conflicto. Y si hay un conflicto lo aceptamos, lo asumimos, lo transformamos para continuar en proceso de cambio y de transformación. Queridos hermanos, vamos a tener en cuenta que Cristo vivo y resucitado antes de ascender a los cielos, derrama sobre nosotros su Santo Espíritu. Dice Juan capítulo 20, tenían miedo.
Así los colombianos en la actualidad también tenemos miedo porque los pueden matar, les pueden robar. Y estos tenían miedo, pero Dios les da confianza. No tengan miedo, Dios nos da seguridad. Aparte de eso, el Señor nos da su paz. La paz esté con ustedes. Vamos a vivir en paz día tras día. En tercer lugar, el Espíritu nos da alegría, se llenaron de alegría. Y en cuarto lugar, nos da un envío misionero, como el Padre me ha enviado, así también lo envío yo. Que cada uno se sienta enviado por Dios donde quiera que se encuentre a transmitir un mensaje positivo, donde haya una verdadera promoción humana. Y luego nos dice, reciban el Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios descienda sobre ti y nuestras comunidades. Y luego nos dice, a los que perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Necesitamos el perdón entre colombianos, la reconciliación entre colombianos, pero que sea un perdón memorioso. La fe es memoriosa. Necesitamos hacer memoria de lo que ha pasado hasta el día de hoy para no cometer los mismos errores. De tal manera, queridos hermanos, que nosotros podamos perdonarnos y sigamos luchando día tras día. Recordémoslo muy bien, Cristo resucitado en primer lugar, rompe nuestros miedos, nos da la paz, también nos dice que nos envía una misión, nos da su Santo Espíritu y nos invita al perdón. Terminamos orando en el día de hoy. Yo los invito para que digan conmigo, queridos hermanos, esta oración. Van a repetir conmigo: ven, divino Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones. Hagámoslo con mucha fe. Clamemos la presencia del Espíritu, fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos, y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus 7 sagrados dones. Concedes también esos frutos y esos carismas. Danos virtudes y méritos. Danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Amén, aleluya, aleluya. Yo los invito para que ahora hagamos oración. Después de cada petición vamos a responder. Que tu Espíritu Santo nos santifique, Señor. Todos, que tu Espíritu Santo nos santifique, Señor. Por el Santo Padre Francisco, los obispos, los sacerdotes y los diáconos, para que el Espíritu de fortaleza le dé ciencia y los haga guías, iluminándolos y maestros auténticos de la verdad, del Evangelio, para el pueblo de Dios en camino, oremos. Que tu Espíritu Santo nos santifique, Señor. Por los gobernantes de la tierra, para que el Espíritu de sabiduría guíe sus mentes y sus conciencias, para que en lugar de la cerrazón elija el diálogo, en lugar de la violencia, elijan la paz en lugar del egoísmo, y elijan también la caridad, oremos. Que tu Espíritu Santo nos santifique, Señor. Por todos los que trabajan por la paz y la concordia entre los pueblos, para que logren reunir a los hombres en el amor, oremos. Que tu Espíritu Santo nos santifique, Señor. Por el pueblo de Dios aquí reunidos, por los fieles de nuestra comunidad parroquial y de nuestra diócesis, para que la fuerza del Espíritu nos haga crecer con la fe y con la unidad, oremos. Que tu Espíritu Santo nos santifique, Señor. Envíanos tu Espíritu Santo y haz que su presencia activa en nuestra historia convierta los corazones a ti y nos acerque a todos a la santidad a la que tú nos llamas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Orad, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa iglesia. Oremos. Concédenos, Señor, según la promesa de tu Hijo,
Que el Espíritu Santo nos revele más profundamente el misterio de este sacrificio y que nos descubra propicio toda verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues para llevar a plenitud el sacramento pascual, enviaste hoy el Espíritu Santo a quienes constituiste hijos adoptivos por la comunión con tu Hijo unigénito. En los comienzos de la Iglesia, Él reveló a todos los pueblos el conocimiento de Dios y congregó a las más diversas lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso el mundo entero se desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Ese es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos la muerte y proclamamos la resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Oramos por el Papa Francisco, obispo de Roma, nuestro obispo Jorge Taborda, de la confraternidad sacerdotal María Reina de los Apóstoles. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Alberto Escobar Castaño, y de todos los que han muerto en tu misericordia, especialmente los que han muerto de COVID-19 y del conflicto armado. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con la Virgen María, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos como Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente el saludo de la paz. Amén.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Los invito, queridos hermanos, para que se suscriban a mi canal de YouTube, Padre Andrés Olaya. Lunes de crecimiento personal, martes de sanación, miércoles de educación y formación permanente, jueves de liberación, viernes de familia feliz, sábado de espiritualidad y oración, los domingos la Santa Eucaristía. Recuérdenlo, YouTube, Padre Andrés Olaya. Cuenta conmigo aquí en Pereira para alguna celebración eucarística. Oremos. Oh Dios, que comunica generosamente a tu iglesia los bienes del cielo, protege la gracia que le diste para que la fortalezca siempre el don del Espíritu Santo y para que el alimento espiritual que hemos recibido aumente en nosotros la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios Padre de las luces, que en este día iluminó la mente de los discípulos con la luz del Espíritu Santo, los alegre con su bendición y los llene siempre con los dones del Espíritu. Amén. Amén. Que el mismo fuego divino que de manera admirable descendió sobre los apóstoles purifique sus corazones de todo pecado y los ilumine con su claridad. Amén. Amén. Que el mismo Espíritu que unió la diversidad de las lenguas en una sola confesión de fe para que puedan pasar de la esperanza a la visión plena. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La misa ha terminado. Demos gracias a Dios.